visitando a nuestro especialista, estamos haciendo las cosas como deben ser. Esta es una de las interrogantes que nos vamos a responder nosotros mismos y además nuestro especialista nos va a ayudar a responder también por qué es tan importante ir al odontólogo. Él es Adrián Páez, él es especialista en esta área. Un gusto recibirlo. Gracias, Daniela, por la invitación. Para mí es todo un gusto pues compartir contigo y con todos los que nos ven el día de hoy y sobre todo pues a través de este programa que busca procurar la educación, ¿no?, en ámbitos de higiene y salud. Así es, porque la prevención sin duda alguna es salud. Y cuando hablamos de prevención, justamente una de las ramas que nos permite hacer buena prevención es la odontología. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra cavidad bucal? Así es. Fíjate que me gustaba mucho cuando estábamos a punto de ir al corte, que indicaban que la salud bucal forma parte de la salud integral de los pacientes. Y evidentemente es así, la boca no está aislada, no es un elemento que se encuentre fuera del cuerpo humano. Por el contrario, nosotros comúnmente le decimos a los pacientes en consulta que la cavidad bucal pues también forma parte de la salud integral, ¿okay? Me gustaba mucho también el énfasis que hacían en cómo las condiciones bucodentales también pueden traer repercusiones sistémicas, ¿no? Y esto es muy curioso porque realmente ocurre de una forma bidireccional, es decir, pacientes que también presenten patologías sistémicas van a reflejarlo o a expresarlo a través de la cavidad bucal. Por supuesto, hablamos de patologías cardiovasculares, incluso sobre la diabetes, y también vemos cómo se comportan todos nuestros tejidos y nuestra boca no se escapa de esta realidad. Además, como lo decía, la boca no solamente son las encías, los dientes y la lengua, sino que realmente es un conjunto más allá. Así es, la cavidad bucal pues, bueno, forma parte, ¿no?, de todo, no solamente es dientes, es también tejidos blandos, encía, paladar, piso de boca, incluyendo también hasta la orofaringe. Es curioso porque por medio de una consulta odontológica nosotros no solamente nos limitamos a hacer diagnóstico preciso en dientes, sino que también podemos evidenciar clínicamente lesiones patológicas como incluso el cáncer bucal. Por supuesto. Además, usted nos habla sobre la importancia de toda esta cavidad y por allí la entrada de nuestros alimentos, parte de la respiración y además todo este componente. Cuando vamos al odontólogo, ¿cómo es la revisión? Porque a veces pensamos que solamente nos acostamos en la camilla y van a ver si realmente tenemos caries o no, y a veces decimos, bueno, yo ni como dulce, ¿cómo voy a tener una carie? Entonces, no es solamente caries. Es mucho más allá de lo que ya nos está explicando, ¿no? Evidentemente, pues la consulta odontológica trasciende más allá de la evaluación clínica en sí misma, que si bien es cierto, bueno, es importantísimo para el diagnóstico, también es cierto que parte de un buen diagnóstico son pasos previos complementarios. En nuestro caso, en Álamo Dental Studio, nosotros realizamos primero al paciente, evidentemente, el llenado de la historia clínica. Comúnmente yo le expreso a mis pacientes que estar allí en la sala de espera plasmando a través de respuestas de sí, no, ciertas preguntas relacionadas a su estado de salud resulta a veces un poco tedioso y fastidioso para el paciente, pero para nosotros como profesionales de la salud es indispensable porque nos ayuda muchísimo a tener un diagnóstico presuntivo de qué condiciones bucodentales yo voy a encontrar ese paciente en base precisamente a los antecedentes odontológicos y sistémicos previos que tenga el paciente. Es que justamente cuando estamos llenando esa historia, muchas de las preguntas están relacionadas, si tomamos algún tipo de tratamiento, si tomamos algún tipo de anticoagulante, si tenemos algún tipo de enfermedad de base, todo esto se nos pregunta, a veces nosotros decimos como pacientes, pero ¿por qué me preguntan tanto si solamente me van a ver la boca? Entonces, ¿por qué es importante plasmar bien si estoy tomando un tratamiento, antihipertensivo para la diabetes, cardiovascular, anticoagulante, por ejemplo? Así es, fíjate, es importantísimo porque en el caso de los fármacos, como bien los mencionabas, pueden tener repercusiones en cavidad bucal. Una muy característica es el aumento o agrandamiento pues, de los tejidos gingivales. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra encía comúnmente tiene signos clínicos de un proceso normal, ¿ok? Y cuando hay patologías periodontales como la gingivitis o la periodontitis producida por la ingesta de fármacos, el tejido gingival evidentemente va a hablar y habla presentando un cambio de coloración, un aumento de tamaño, una pérdida del puntillado característico. Y no solamente los tejidos blandos hablan, sino que también la ingesta de ciertos fármacos puede disminuir la secreción salival. La saliva, yo comúnmente le digo a los pacientes, mira, la saliva es tu mejor aliado, por la simple y llana razón de que ella, por medio de su pH y de una propiedad que
que le confiere, que se llama capacidad buffer de la saliva, va a tener precisamente la capacidad de neutralizar los ácidos que producen las bacterias que en nuestra boca viven en condiciones normales, pero que se vuelven patógenas cuando un paciente tiene ingestas altas en hidratos de carbono como pan, chuchería, arroz, pasta, etcétera. Cuando estamos en la sala de espera, llenamos esa parte de la historia que vamos a aportar como pacientes y luego la especialista va a llenar todo lo que hace falta completar en la parte médica. Pero ya cuando estamos en la consulta, a veces, como le decíamos, no nos preocupamos si no tenemos algún dolor, sangrado o malestar, sino que como que decimos todo está bien y dejamos correr la arruga. Porque es tan importante ir por lo menos una vez al año, incluso ya se está hablando que por lo menos 2 veces al año ir al odontólogo, porque esto ha cambiado y porque es fundamental. Mira, resulta de vital importancia acudir a la consulta odontológica con cierta regularidad. Como bien lo dices, quizás 2 veces al año como mínimo. De pronto, si por alguna u otra razón no tenemos la facilidad de asistir 2 veces, quizás poder hacerlo una vez al año. ¿Okay? Y la importancia radica en el hecho de que la gran mayoría de las patologías bucales, desde la caries, la enfermedad periodontal, hasta incluso la aparición de ciertas lesiones, son completamente silenciosas. Por ejemplo, una caries en estadio inicial, el paciente no va a lograr percibirla, ¿no? Comúnmente en consulta recibimos pacientes que nos manifiestan, incluso antes de hacer la evaluación clínica, de una forma muy jocosa, como, es que yo no vengo al odontólogo con tanta regularidad porque no tengo lesiones de caries, tengo la oportunidad de evaluarme o hacerme una exploración en casa frente al espejo y, no logro notar lesiones de caries. No me duele nada, es lo más frecuente, ¿no?, que escuchamos en consulta. Y evidentemente no duele porque las lesiones de caries en estadio inicial, por supuesto que no van a degenerar ningún tipo de sintomatología. Ahora, el problema viene y radica cuando esa lesión de caries no es tratada a tiempo, precisamente, avanza y llega a tejidos un poco más profundos en donde ya tenemos células que son capaces de percibir estímulos dolorosos. Por supuesto, además hay algún tipo de caries que parecen unos lunarcitos, que parecieran que no fueran nada y parece que son las más profundas, que parecen un diamante de la forma interna. Entonces hay que estar atentos con esto. Vamos a irnos a una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud y en la próxima parte también estaremos hablando sobre la encía. A veces nos cepillamos tan fuerte que sangramos, pero es tan normal sangrar cuando nos cepillamos o que lo hagamos de una forma realmente como espontánea.